Se nos ha dicho que el cristianismo civilizó Europa, trayendo orden, moral y cultura a un mundo caótico, pero la historia cuenta otra cosa, una historia de imposición y pérdida espiritual. Los pueblos europeos no eran salvajes sin ley ni sentido de lo sagrado. Sus religiones enseñaban valores que enaltecían la virtud, respeto a los ancestros y la conexión con lo divino. No obstante, todo eso fue arrancado y reemplazado por un dios extranjero que exigía exclusividad y obediencia absoluta. La historia del paganismo frente a las religiones abrámicas no es solo un relato de creencias, sino una batalla por la esencia misma del espíritu humano. ¿Qué ocurre cuando un mundo de dioses vivos encarnados en la naturaleza y los mitos choca con la sombra de un único dios que exige sumisión absoluta? Quédate para descubrirlo. Los pueblos europeos siempre vivieron su espiritualidad conectados con las raíces de su tierra. Cada comunidad honraba a sus ancestros y a sus dioses, que no eran ajenos, sino parte viva de su mundo. El politeísmo no era una superstición primitiva, como afirman las religiones arámicas, sino una sintonía con la tierra y la identidad cultural. Cada deidad era un ser divino con diferentes poderes y roles, no meras metáforas o personificaciones de fuerzas naturales, como nos han dicho. Esa perspectiva desacralizada no es más que la consecuencia de siglos de negación de la tradición por parte de una religión surgida del desierto que impuso su visión monoteísta y materialista. Los dioses representaban diversos aspectos de la vida cotidiana. Marte se asociaba con la guerra, Ceres con la cosecha, Brigid con el fuego creador, Thor con la tormenta. Cada rito, cada festividad y cada sacrificio tenían un sentido profundo, conectando al ser humano con lo trascendente. Sin embargo, un día llegó un dios extranjero que arrasó con la tradición. Un dios nacido del desierto, ajeno a los paisajes europeos. Ese dios exigió exclusividad y obediencia absoluta, devorando a todos los demás. Frente a un contexto de sincretismo, donde era común incorporar deidades y prácticas de otras culturas, este nuevo dios imponía que se le adorase solo a él. Lo que antes era diversidad sagrada se convirtió en uniformidad impuesta. El mismo judaísmo y la Torá evidencian esto en Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser su pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En ese texto, Yahvé, el Dios de Israel, establece la superioridad de su pueblo sobre el resto de las naciones, a la que ordena someter. Si esto no fuera suficiente, exige destruir los cultos de los pueblos conquistados, tal como evidencian Deuteronomio 12:2-3. Destruiréis por completo los lugares donde las naciones que Jehová vuestro Dios echa delante de vosotros servían a sus dioses, quebraréis sus imágenes y derribaréis sus monumentos. El cristianismo, como secta galilea del judaísmo, no se queda atrás. Ya no solo exige subordinar y destruir los cultos locales, sino que se proclama como la única religión verdadera, tal como se afirma en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si fuera poco, también advierte que no ha venido a armonizar a los pueblos, sino a confrontarlos, como se lee en Mateo 10:24. No penséis que he venido para traer la paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Pablo de Tarso extiende la salvación a los gentiles, pero siempre subordinándolos al judío, según se interpreta de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primariamente, y también al griego. Finalmente, el Islam, presentándose como la última revelación divina, reutiliza el mismo argumento. Su enfoque, sin embargo, no es integrar a los gentiles, sino destruir su cultura y su religión para someterlos. Así lo evidencia la Shura 98:6. Ciertamente, los que no creen entre la gente del libro y los asociadores estarán en el fuego del infierno. Ellos son los peores de la creación. Del mismo modo, el Corán manda combatir a quienes se nieguen a aceptar su dominio, como la Shura 9:29. Combatid a quienes no crean en Alá ni en el día del juicio, hasta que paguen el jizya con sumisión. Estas citas demuestran que la lógica de exclusión y superioridad estaba inscrita en sus textos fundacionales. En una Europa donde coexistían múltiples panteones sin grandes confrontaciones religiosas y donde era común secretizar ritos y respetar cultos locales, esta diversidad se volvió incompatible con la nueva fe. Para evangelizar el mundo fue necesario borrar la historia precedente. El paganismo representa una espiritualidad arraigada en la pluralidad divina, el mito y la conexión orgánica con lo sagrado, en contraste con las religiones abrámicas, que históricamente han combatido las tradiciones paganas mediante la condena, la supresión y la asimilación. Esta posición, reflejada en sus textos sagrados y en intentos de equiparar deidades paganas con Yahvé, refleja una estrategia para desarraigar el espíritu heroico y jerárquico que admiramos en el paganismo. En los textos abrahámicos, el paganismo es condenado con vehemencia. En el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo prohíbe adorar otros dioses y venerar ídolos, calificando los cultos cananeos, a Baal-Hadad o a Será como abominaciones. Así, también el Deuteronomio ordena destruir altares, árboles sagrados, estatuas e ídolos paganos.
mostrando una intolerancia hacia la multiplicidad divina que consideramos esencial para reflejar la riqueza metafísica del cosmos. En el Nuevo Testamento también, la primera epístola a los Corintios asocia holocaustos a dioses paganos con demonios, demonizando a dioses grecorromanos como Júpiter o Apolo. En el Corán se condena el shirk, que vendría siendo asociar otras deidades con Yahvé, como imperdonable, erradicando cultos preislámicos como los dedicados a Hual o las deidades de la Kaaba. Para Julio Cévola, estas posturas no solo negaban la diversidad sagrada, que también, sino que imponían una uniformidad monoteísta que debilitaba al etos aristocrático y solar de las tradiciones paganas. Lo que le sucedió a Europa no fue simplemente un cambio religioso, sino un profundo trauma civilizacional. El politeísmo europeo no era superstición, era la manifestación de un orden espiritual y cósmico donde cada elemento del mundo tenía su lugar sagrado. Los ciclos de naturaleza, los ancestros y los ritos no eran simbólicos, sino la forma en que el ser humano participaba activamente del orden del mundo. El politeísmo funcionaba como una red de raíces espirituales que fortalecía la identidad de cada pueblo y su conexión con la tierra. La moral era concreta, ligada al honor, el valor y la lealtad a la comunidad. En la Europa ancestral, cada pueblo tenía su modo de conectar con lo divino, y cada panteón se manifestaba conforme a las características de dicho pueblo, y no al revés. Los romanos convertían la pietas en un deber cívico, los griegos buscaban la arete, los germanos vivían para la lealtad y el valor, los celtas honraban la hospitalidad y el keis. Con el cristianismo, estas virtudes fueron reemplazadas por la noción del pecado, el miedo al castigo y la obediencia a un poder abstracto. Nacer ya era nacer en culpa, y la vida dejó de ser un campo de realización heroica para convertirse en un valle de lágrimas. El resultado fue el debilitamiento espiritual de Europa. Una civilización que había sido orgullosa y vital se volvió domesticada y sujeta a jerarquías clericales. El robo de lo sagrado no solo destruyó templos y festividades, sino que arrancó a Europa la capacidad de sostener su propia tradición espiritual. Los antiguos valores de coraje, honor y conexión con la tierra fueron reemplazados por el dogma, el miedo y la homogenización. El politismo era plural, variado y orgánico. Por el contrario, la cosmovisión monoteísta no toleraba esa riqueza, sino que buscaba someter a todos bajo una misma fe parasitaria y destructora. Necesitaba que todos aceptaran un único Dios, una única verdad y un único libro. El resultado fue devastador: la quema de templos, la demonización de los dioses ancestrales, el borrado de tradiciones y la persecución de aquellos que se negaban a aceptarla. El máximo exponente de esta realidad se dio en el siglo IV, cuando el emperador Teodosio I, mediante el edicto de Tesalónica, declaró el cristianismo religión oficial del imperio, persiguiendo a cualquiera que se adhiriera a otro culto. La sacralidad ya no estaba en la tierra, ni en la comunidad, ni en la acción heroica. Ahora residía en un cielo abstracto, en manos de clérigos y de textos ajenos a la cultura local. Sin saberlo, los europeos abrieron la puerta a la desacralización de su mundo. El politeísmo sacralizaba el mundo, el monoteísmo extranjero lo despojó de esa sacralidad para monopolizarla en una única institución. Además de la condena directa, las religiones abrámicas intentaron asimilar el paganismo mediante la identificación de deidades paganas con Yahvé, una estrategia para facilitar conversiones sin reconocer la legitimidad de las tradiciones paganas. En el judaísmo temprano, por ejemplo, los israelitas a veces asociaban a Yahvé con elementos de cultos cananeos, como el del dios Kel, cabeza del panteón local, para integrar a las tribus vecinas, aunque de nuevo en el Deuteronomio insistían en la exclusividad de Yahvé. En el cristianismo, misioneros como Pablo de Tarso, en los Hechos de los Apóstoles, aprovecharon el altar griego al dios desconocido en Atenas para presentar a Yahvé como la verdadera deidad, reinterpretando la religiosidad helénica como un anhelo inconsciente del dios cristiano. En el Islam, los primeros predicadores de la Arabia preislámica a veces equiparaban a Yahvé con Al-Lat, una diosa local, para suavizar la transición, aunque el Corán rechaza explícitamente cualquier equivalencia. Estos intentos de sincretismo religioso no eran un reconocimiento del paganismo, sino una táctica para despojarlo de su esencia. La asimilación, junto con la destrucción de templos como el Serapeo de Alejandría y la conversión forzada de pueblos germánicos, celtas y eslavos, erosionó la conexión del hombre con lo sagrado inmanente. Aunque el cristianismo incorporó elementos paganos, como el solsticio en Navidad, lo hizo desvirtuando su significado original. Para Alain de Benoit, esta revolución abrahámica, respaldada por sus propios textos oficiales y estrategias de equiparación que ya hemos visto, destruyó la pluralidad divina y preparó el terreno para la secularización moderna, alejando al hombre de sus raíces metafísicas. El paganismo, en su resistencia, simboliza la defensa de un orden espiritual superior frente a la uniformidad
impuesta por las religiones abrámicas. La historia oficial habla de una conversión de Europa, pero no fue una conversión, sino una colonización espiritual. Un dios parásito devoró a los nuestros, arrancó nuestras raíces y debilitó nuestro continente. Hasta que Europa no recupere el vínculo con sus propios dioses, con su tierra y con su honor ancestral, seguirá siendo un continente huérfano, controlado por una fe ajena. En el corazón de nuestra crítica yace una verdad incómoda. El paganismo, con su multiplicidad de dioses y su arraigo en lo sagrado inmanente, no fue solo una víctima de las religiones abrámicas, sino un bastión de resistencia contra un proyecto de uniformidad espiritual. Los textos oficiales abrámicos, con su condena al otro divino y los intentos de asimilación como equiparar deidades paganas con Yahvé, no buscaban diálogo, sino dominación. Para nosotros, esta imposición monoteísta no solo destruyó templos y bosques sagrados, que también, sino que despojó al hombre de su capacidad de vivir en armonía con un cosmos vivo y plural.